determinar salvación o no. Tampoco es un juicio que tiene que ver con el pecado, porque ya no tendremos pecado, porque seremos tal como Él es. Por lo tanto, es un juicio en el cual se va a determinar aquellas obras que se hicieron con una buena intención, dando gloria al Señor, y aquellas cosas que se hicieron con una mala intención, es decir, aquellas cosas que son inútiles. Por eso dice que en ese día será probado por fuego, y las obras serán quemadas, aquellas como heno, hojarasca. El heno y la hojarasca en sí no es malo, tiene su utilidad. ¿Cuál es el problema? No es valioso. Entonces, esas obras que no son valiosas delante de nuestro Padre, el cual es justo, Cristo las va a juzgar y esas serán desechadas y solo quedará aquello digno del Señor. Después de eso pasaremos a las bodas del Cordero, porque recordemos, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Qué significa las bodas del Cordero? Que desde ahí en adelante la esposa estará eternamente con su Señor. Eso dijimos que tenía que ver con la iglesia. Y después dijimos, bueno, eso pasa allá arriba en los cielos, pero ¿qué va a pasar acá en la tierra? Y dijimos que iba a venir un periodo que se llama la tribulación. Ahora, sé que vimos varios como términos y varias cosas. Ahora, sé que es mucho, pero lo estamos viendo de la siguiente manera. Primero lo vemos a modo general, amplio, y después vamos haciendo como zoom en cosas, para que así nos quede después todo clarito. Hoy día nos vamos a centrar en el pueblo de Israel. Como les mencionamos las semanas pasadas, Dios tiene un plan para con el pueblo de Israel. Ese plan ha ido avanzando como lo vimos en las 70 semanas de Daniel. Y nosotros estamos ahora en un paréntesis que se llama el paréntesis de la iglesia. Cuando termine ese paréntesis, va a continuar la historia, va a continuar lo que debe seguir y que eso tiene que ver con Israel. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con ese pueblo? Eso es lo que veremos nosotros ahora. No sin antes pedir la dirección al Señor. Dios y Padre Celestial, gracias porque usted es bueno, gracias por su misericordia, gracias porque usted nos permite destinar una mañana, Señor, al estudio de su palabra. Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, incline nuestro corazón a sus palabras. Ayúdenos, Señor, a tomar consejo y llevarlo a la práctica. Rogamos, Señor, su guía, su ayuda, su dirección. Hable, Señor, a pesar de mí. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Vamos entonces a entrar con el pueblo de Israel. Ahora, con Israel pasan muchas cosas que lo comentábamos también con el pastor. Se generan como posiciones contrarias. Me acuerdo que yo cuando estaba en el liceo, estaba en el electivo de historia y nos hicieron disertaciones. Y a mí me tocó el conflicto Israel y Palestina. Y dije, ay, Señor, ¿por qué? Porque yo tenía clara mi postura. Pero es complejo presentar esa postura a los demás. ¿Por qué? Porque hay un odio generalizado a la nación de Israel. Ahora, hay una postura que me encanta sobre la nación de Israel, que es la misma que me mencionó el pastor. ¿Qué hay que hacer sobre Israel? Hay que orar por Israel. Hay que orar por ese pueblo. Ahora, antes de ir de lleno a lo que es el pueblo de Israel, quiero que nos centremos en algunas cosas. Hay un odio generalizado hacia la nación de Israel. Me encanta un autor que dijo, la gente le gusta opinar sobre el conflicto de Israel y Palestina y todo ese pueblo. La gente que opina usualmente es ignorante. ¿Por qué? Para opinar de ese conflicto hay que considerar factores políticos, religiosos, económicos, interculturales, culturales, intraculturales también, sociales. Es decir, es un mundo de cosas que hay que considerar. Pero ¿cuál debiera ser la mirada que un creyente debiera tener sobre este pueblo? Vamos por favor a Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese es el pueblo de Israel. Ahora, notemos el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha querido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Pero el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó. Vamos a dejar hasta ahí. Es decir, el pueblo de Israel no es el mejor pueblo. Si usted ve a lo largo de la historia, con los jovencitos del Club Bíblico estábamos leyendo Jueces. Jueces es un periodo oscuro, muy oscuro. El final es horrible del libro de Jueces.
pero sigue siendo el pueblo del Señor. ¿Y por qué lo escogió? Por eso mismo, porque no eran ellos los mejores. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 9. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y eso le está diciendo el Señor. Y de Jacob escogió a su pueblo, porque de Esaú también salió un pueblo, los edomitas. Pero el Señor no los escogió a ellos, escogió a los israelitas que vienen de Jacob. Vamos ahora a 1 Corintios. 1 Corintios 6. Vamos a ir primero a 1 Corintios 1, perdón. 1 Corintios 1. El versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué leo este versículo? Dios no es insensato. Pero ¿qué quiere decir ese pasaje? Que Dios es muy sabio. Si Dios en algún modo fuera insensato, esa insensatez sería aún más sabia que el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la elección del pueblo de Israel? Y ahora, vamos a 1 Corintios 6. Ahora sí, este versículo. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Entonces, es complejo hablar mal de la nación de Israel. Hay una frase muy buena que dice que cuando uno apunta a alguien con el dedo, hay tres que me están apuntando a mí. O también el Señor lo dijo de otra forma, que no miremos la paja en el otro ajeno porque dentro de nosotros hay una viga. ¿Y por qué parto de esta forma? Porque contra Israel se ha ensañado la gente, hay un odio generalizado hacia esa nación. Y en el pueblo de Israel también ha surgido ese mismo resentimiento. Pero no es el pueblo de Dios. El Señor no era judío. Jesús nació en Belén, una nación judía. María, judía. José, judío. Vienen de descendencia de David. Y David no era rey de Israel. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno se refiere al pueblo de Israel. No es que seamos fans de Israel. No es que andemos con una estrella de Israel mostrando a todos lados, pero sí entendemos que ese es el pueblo que el Señor escogió. Entonces hay que tener un respeto con ese pueblo. No es llegar y opinar, es considerar el mensaje de la Biblia. Si queremos tener una visión correcta de ellos, debiéramos simplemente orar por ese pueblo. Bien, ahora, hay un panorama que viene para ellos. Durante el tiempo ya hemos abordado lo que sucederá con la iglesia, pero el transcurso escatológico tiene que continuar con Israel. Y nos vamos a centrar nosotros hoy día en Mateo 24. Mateo 24 es un pasaje que en ocasiones se ha mal usado y se ha referido a la iglesia, pero Mateo 24 no es dirigido a la iglesia. Mateo 24 va a ser un discurso. Es un discurso en el cual el Señor se va a centrar en lo que va a pasar con Israel. Consideremos por el favor Mateo 24. No, esa parte todavía no lo vamos a ver. Pero consideremos Mateo 24:3, por favor.
Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es lo que el Señor va a responder en Mateo 24. Mateo 24 se encarga de decir, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué cosas? En Mateo 24, los versículos 1 y 2, lo que hace Cristo es hablar acerca de la destrucción del templo. Entonces, los discípulos ven el templo. Cristo les dice en el versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces los discípulos lo llaman aparte y le dicen, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Entonces hay dos preguntas que van a realizar los discípulos. ¿Cuándo son estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y este pasaje va a ser interesante porque como el Señor va a empezar a hablar del fin del siglo, va a ser una especie de cronograma de lo que pasa con Israel. Respecto a la primera pregunta, debemos considerar ¿qué cosas? Porque los discípulos dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas? En el versículo 3. ¿Qué cosas? Bueno, como ya vimos, Mateo 24:1 está hablando acerca del templo. Lucas 21:5 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Entonces el Señor Jesús acaba de anunciar lo que es la destrucción del templo. Y Cristo ha venido hablando del templo. De hecho, de Jerusalén también. Vamos a Mateo 23, versículo 37. Cristo está poniendo su visión en la nación de Israel, la pone en Jerusalén, la pone en el templo. En Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo? Y esa es la primera respuesta. Y Cristo la da. Vamos a Lucas 21, por favor. En Lucas 21, Cristo va a responder, ¿cuándo será la destrucción del templo? Lucas 21, versículo 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, eso iba a pasar con Israel. Ahora, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, es avasallada, Jerusalén es destruido el templo por Tito. Entonces ahí está la primera pregunta. ¿Cuándo iba a pasar eso? El Señor ya lo avisa. Pero hay una segunda pregunta. ¿Y cuándo va a venir el fin del siglo? ¿Cuándo va a terminar todo? Entonces, esa es la segunda pregunta. Y la respuesta está en Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 y Mateo 25 va a ir haciéndonos una cronología de lo que va a suceder. Estamos seguros de que lo que dice Mateo 24 tiene que pasar. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo. Entonces, vamos a Mateo 24, versículo 4. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería a salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, estad en el desierto, no salgáis, o mirad, estad en los aposentos, no lo creáis. Eso es lo que va a decir Cristo. No vendrá el Señor Jesús como Mesías reinante hasta que se haya vivido lo que se establece acá en Mateo 24. Hay escritores que buscan o intentan establecer hasta qué punto es la primera tribulación, dónde parte la gran tribulación. No nos vamos a centrar en eso, porque considero que no es lo que finalmente el Señor quiere expresar en ese lado. Pero lo que sí entendemos es que el primer evento que va a vivir la nación de Israel es un periodo de tribulación. Eso es lo primero que va a acontecer. Y es lo que estábamos viendo las semanas pasadas. Cuando viene el arrebatamiento, ¿qué viene? Tribulación, acá en la tierra. ¿Quiénes van a vivir esa tribulación? Ya lo vimos, Israel. Porque hay dos grandes propósitos, uno con Israel y uno con el pueblo gentil. Y Israel va a tener que vivir entonces el periodo de la tribulación. Ese es el primer evento antes del fin de todas las cosas. El segundo evento, Mateo 24, 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Dios le está diciendo a Israel, esto es lo que va a pasar con Israel hasta que se acabe todo. Primero, tribulación, lo que acabamos de leer antes. El segundo evento, la venida del Mesías, dice que va a ser como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. La segunda venida de Cristo se encuentra descrita en pasajes de Mateo y se pueden encontrar 4 características de la venida del Señor. Mateo 24 y 29 nos dice que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24 y 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luz no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí dice que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días la venida del Señor. El segundo punto que podemos notar de la venida del Cristo es que será presidido por señales. Veamos Mateo 24:30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. No se nos dice cuál es esa señal, se nos dice que es la señal que está vinculada con el Mesías. Y esa señal va a ser notoria, será una señal única que va a anunciar la venida del Mesías. Esta venida va a ser repentina, como dice Mateo 24:27, de nuevo, como un relámpago. Y el cuarto punto de esta venida es que va a ser evidente. Mateo 24:30 dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria. Entonces, lo que está diciendo Cristo, antes del fin, antes de que llegue el final de todos los tiempos, primero va a venir este periodo de tribulación y luego vendrá el Cristo. Y esta venida tiene 4 características. Es inminente, es presidida por señales, es repentina y va a ser evidente. Por esto esta segunda venida no puede estar vinculada al rapto, porque recordemos que el rapto es solamente de la iglesia. La iglesia es trasladada a donde Cristo. Entonces, volvamos a Israel. ¿Qué espera para Israel? Tribulación, después está la venida del Mesías. Luego viene un tercer evento. Este tercer evento es la reunión de Israel. Posterior a la segunda venida ocurrirá la reunión de Israel.
el pueblo escogido por Dios. Consideremos Mateo 24:31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De esta forma se va a cumplir lo mencionado por Dios en Deuteronomio 30, del 3 al 4, en Ezequiel 20, en Ezequiel 37. Se va a cumplir la reunión de todo Israel. Lo hermoso de este cumplimiento profético es lo siguiente. Consideremos Ezequiel 20:43, por favor. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20:43 dice, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ese es el pueblo que el Señor está reuniendo. Ahora uno dice, si el pueblo de Israel se contaminó, si el pueblo de Israel cometió pecado, ¿por qué no los desecha? ¿Por qué no los deja de lado? La respuesta está en el versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Es hermoso considerar el obrar del Señor, porque actúa por amor de su nombre, no por las obras que hace Israel. Y como aplicación personal podemos desprender que pasa lo mismo con nosotros. Pensemos en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, Israel, yo encuentro que es maravilloso que sea un pueblo tan pecador. Porque vemos la gracia del Señor derramado para con un pueblo que no lo merece. Pero yo miro a Israel, miro todas las atrocidades que quizás han cometido a lo largo de la historia. Como les digo, estoy pensando en el libro de los jueces. Si ustedes han leído el libro de los jueces, podemos notar que es un pueblo pecador que ha dado la espalda a Dios en reiteradas ocasiones. Pero ¿y por qué no lo desecha Dios? Por amor de su nombre. Y uno diría, pero es injusto. No podemos decirle injusto al Señor. Y tenemos que considerar que así como el Señor ha tratado a ese pueblo, así nos ha tratado a nosotros. Porque no somos igual de pecadores nosotros. Nosotros no somos nosotros somos igual de malos que esa nación. Cometemos igual de pecados que ellos. Pero de nuevo tenemos esta falsa noción de santidad en donde estamos nosotros en un pedestal y desde ahí miramos al resto. Y los consideramos y decimos, ¿por qué Dios no lo desecha? Por amor del Señor mismo. ¿Por qué el Señor no nos ha desechado a nosotros? Consideremos nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y caemos en los mismos pecados vez tras vez. Y sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que nos permite vivir en santidad. Pero caemos en los mismos pecados. Pero de nuevo, ¿por qué el Señor nos perdona? ¿Por qué no los abandona? Porque como dice aquí, porque si nosotros fuéramos infiel, Él permanece fiel porque Él no se va a negar a sí mismo. Entonces, al considerar la nación de Israel, debiéramos notar no a la nación de Israel. El personaje principal de la historia nunca ha sido Israel, nunca ha sido la iglesia, es Dios. Y lo que estamos viendo acá es el obrar de Dios, como con gracia y amor toma un pueblo desde sus inicios que no era el mayor, que era el más pequeño, que ha sido un pueblo rebelde a lo largo de la historia, pero aún así el Señor va a tomar algo de ese pueblo y va a hacer algo para su gloria. Así como lo ha hecho con nuestras vidas. Entonces, volviendo al punto, esta reunión es llevada a cabo y debiera ser un momento, como dije, hermoso, porque ahí vamos a ver toda la gracia, la misericordia y la clemencia de nuestro Señor. Considerando esta venida, Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí entonces va a ser la reunión de todo Israel. Ahora, Cristo va a hacer un paréntesis, va a decir, ok, Israel va a pasar tribulación.
después de la tribulación va a venir la venida del Hijo del Hombre y va a reunir a la nación. Pero Cristo va a hacer un paréntesis ahí, que está en Mateo 24, del 32 al 51, y hay una parábola. La parábola indica la certeza de la venida de Cristo. Dice, voy a leer aquí una cita de Pentecostés. La parábola que indica la certeza de su venida es seguida de exhortaciones a velar debido a la incertidumbre del tiempo. Consideremos ahí Mateo 24. Estamos en el versículo 40, por ejemplo, dice que van a estar dos en el campo, el uno será tomado, es esa parábola. Después la de versículo 45 habla del siervo fiel. Entonces, está mostrando el Señor parábolas. No las vamos a ver todas por cosa de tiempo, pero si ustedes leen esas parábolas, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar lo siguiente. Llaman a velar. ¿Quién? La nación de Israel. Debe velar debido a la incertidumbre del tiempo. Hay referencia a los días de Noé. No hace hincapié en el libertinaje de la gente de Noé, sino más bien en la falta de preparación para el evento que trajo juicio. Lo inesperado de la venida del Señor se recalca en la referencia a los dos que están en el campo y los dos que están en el molino, así como en la ilustración del siervo fiel y el siervo infiel. En cada una de las tres ilustraciones que indican lo inesperado del evento, los individuos interesados están ocupados en la rutina habitual de la vida, sin ningún pensamiento en el regreso del Mesías. La lección que debe sacarse de estas palabras, velad, también vosotros estad preparados, y el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces el Señor Jesús va a hacer este paréntesis y les va a decir, esto va a ser inminente, no van a tener como noción de cuándo va a pasar, por lo tanto, estar atentos, velen. Cierra este paréntesis Cristo y va a mostrar el cuarto evento. Vamos a hacer una recapitulación. Primer evento, tribulación. Segundo evento, la venida del Cristo. Tercer evento, reunión de Israel. Cuarto evento, el juicio a Israel. La narración realizada por Cristo retoma en Mateo 25, a donde parte en el versículo 1 con entonces. Ahí va a continuar entonces la narración del Salvador. Sabemos que retoma por este entonces. Va a indicar que va a tomar de nuevo la idea central. Y va a decir que luego de la reunión de Israel, el siguiente evento va a ser el juicio a esta nación. Y va a venir una parábola, la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Quiénes son las vírgenes? Debido al contexto, no puede ser la iglesia. No puede ser la iglesia porque la iglesia ya está con Cristo. No pueden ser ellos. Entonces, ¿quiénes son? English dice, las 10 vírgenes representan el remanente de Israel después de que la iglesia ha sido trasladada. Las 5 vírgenes prudentes son el remanente creyente y las 5 vírgenes insensatas el remanente incrédulo, que solo profesa esperar la venida del Mesías con poder. Entonces, este juicio está complementado con la parábola de los talentos, donde Israel es juzgado. English va a decir, cuando el Señor Jesús venga otra vez con poder, Él reconocerá el remanente de Israel para determinar quiénes recibirán la bendición del reino. La declaración, entra en el gozo de tu Señor, es la entrada a la tierra para recibir la bendición del reino, mientras que el destino del siervo malo y negligente que fue echado en las tinieblas fuera, tiene que ver con que no va a entrar con Israel. De esta forma, comprendemos a modo sencillo que luego de la venida del Señor va a venir un juicio para Israel. Ahora, como dijimos, el Señor sabe cómo es su pueblo. El Señor sabe que su pueblo es pecador. Bueno, el Señor los va a juzgar también a ellos. Va a venir su juicio. Va a venir un momento en donde el Señor va también a juzgarlos a ellos. Entonces, de nuevo, a veces nosotros nos preocupamos por cosas que les compete al Señor. Por ejemplo, uno debiera decir, pero este pueblo no es rebelde. Bueno, es el pueblo del Señor. Al Señor le compete hacerse cargo de su pueblo. A nosotros nos compete orar por ese pueblo. Nada más. Hay un quinto evento luego de esto, que es el juicio a las naciones gentiles. Veamos Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo. Siguiendo la lectura de Mateo, podemos notar que el juicio a los gentiles va a determinar eso. Es un juicio realizado a los gentiles, en donde el juicio es un simple y único evento que se aplicará solamente a aquella generación viva de todas las naciones. ¿Cómo trataron esas naciones a los mensajeros del rey cuando predicaron el evangelio del reino antes de que llegara el fin? El fin evidentemente habrá llegado. La prueba será un hecho manifiesto e innegable, pero determinará si ellos tendrán fe o no tendrán en el rey venidero. Los que hayan honrado a los heraldos del reino mostrarán así su fe por medio de sus obras, y asimismo los que hayan despreciado manifestarán así su incredulidad. La prueba no solo será justa, sino también bondadosa, y el rey será proclamado debidamente. De esta manera, así termina el Señor esta cronología. Se dan a conocer entonces 5 eventos. Primero, un periodo de tribulación. Segundo, la venida del Mesías. Tercero, la reunión de Israel. Cuarto, el juicio de Israel. Y quinto, el juicio a las naciones. Tercero, reunión de Israel. Primero, periodo de tribulación. Recordemos que la Biblia nos dice, cual no la ha habido ni la habrá. Segundo, la venida del Mesías, que esa segunda venida, recordemos que pone pie en tierra, todos lo verán. Tercero, la reunión de Israel. Israel al fin será reunido. 4, el juicio a Israel. Recordemos, el Señor es amoroso, misericordioso y compasivo, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. De esta forma, el Señor es fiel a sí mismo. 5, juicio a las naciones gentiles. Entonces, en estas secciones entendemos ya estos 5 momentos que vienen para con el pueblo de Israel a modo general. Ahora, conforme vayamos avanzando en las siguientes sesiones, vamos a ir recapitulando en cada una de ellas. No obstante, para ir concluyendo, en las secciones siguientes veremos con detención estos 5 momentos. Ya sabemos el tenor de algunos momentos. Por ejemplo, si pensamos en tribulación, sabemos que es un momento, digamos, difícil, doloroso, complejo, angustiante. Si pensamos en la segunda venida, pensamos en gloria, pero también pensamos en ira, porque vendrá también juicio. Si pensamos en la reunión de Israel, pensamos en gracia y misericordia. Si pensamos en el juicio de Israel y a las naciones gentiles, pensamos en santidad, pensamos en justicia. Entonces, ya vamos a ir viendo nosotros esta cronología paso a paso. Como dije, vamos de lo general y ahora vamos a ir a lo particular. Pero para cerrar hoy día, es interesante y pertinente considerar el cierre que el mismo Cristo da a este mensaje escatológico. Vamos a Mateo 26, por favor. Volvamos al contexto. Cristo ve el templo y le dice a sus discípulos, así como ven este templo, bueno, va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Y cuándo va a venir el fin del mundo? Cristo entonces los llama aparte y les dice, va a pasar esto, esto y esto. Van a pasar por lo menos estas 5 situaciones. Y después de esa declaración, ¿qué va a decir el Cristo? Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Encuentro interesante porque Cristo está hablando del porvenir, está hablando de lo que va a venir con Israel más adelante. ¿Y por qué ahora dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Luego de mirar al futuro y observar lo que ha de acontecer, Cristo dirige su mirada al oyente, al evento más importante en la historia de la humanidad, la cruz de Cristo. Entendemos, por tanto, que luego de haber considerado este mensaje, todo el que oiga debe volcar su mirada a Cristo y contemplar al autor y consumador de nuestra fe, quien murió y fue entregado por nuestra paz. El salvo contempla con agradecimiento a quien le libra del porvenir. El inconverso observa la gracia que aún está disponible para salvación de todo aquel que en él cree. De esta manera podemos cerrar
igual que Cristo. Después de contemplar la escatología, de ver el porvenir, al igual que Cristo, vayamos a la cruz. Por eso hacemos siempre la invitación: acércate a la cruz, al encuentro con el Salvador. Así terminó Cristo. Leámoslo de nuevo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Lo hermoso de esas palabras es que fue entregado para ser crucificado por ti y por mí. Acércate a Cristo, ven al Salvador. Oremos para cerrar. Padre Celestial, agradecemos porque podemos ver la historia, Señor, de lo que ha de acontecer. Podemos, Señor, ver lo que va a pasar con la iglesia, hoy podemos ver lo que va a pasar con Israel. Y, Señor, sin duda en cada uno de esos momentos podemos notar su gracia, su misericordia, su juicio, su santidad. Y, Señor, sin duda esas características, esos atributos suyos también lo hemos visto en la cruz del Calvario. Rogamos, Señor, que al mirar la escatología no solo miremos como eventos que van a suceder, no lo miremos como algo histórico, como simplemente algo anecdotario, sino, Señor, ayúdenos a considerarlo como cierto, verdadero, y cuya gran diferencia, Señor, se va a dar en cuál sea nuestra recepción de la cruz de Cristo. Ayúdenos, Señor, a amar la cruz de Cristo, a anunciar el mensaje de salvación, porque sabemos, Señor, que todas las cosas que hemos leído, que todo lo que va a suceder, ha de acontecerle también, Señor, a aquel que está sin Cristo. Ayúdenos, Señor, denos de nuevo para anunciar el mensaje de salvación. Y nuevamente, Señor, agradecemos porque a lo largo de la historia podemos ver cómo usted ha sido un Dios, Señor, bondadoso y misericordioso con su pueblo, y al considerar la nación de Israel, Señor, nos podemos ver reflejados a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nosotros, siendo siervos inútiles, siendo impíos y pecadores, usted no nos ha desechado, sino que en su gracia nos ha mantenido, Señor, y nos mantendrá, Señor, hasta su retorno. Gracias por todo, Padre. Rogamos su ayuda, su dirección y su guía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días todavía, hermanos. Bueno, mi hermano Giovanni me pidió que lo reemplazara un cachito.